ustedes. Yo no soy ingeniero, por lo tanto creo en la comunicación sin PowerPoint. Y les propongo que mantengamos la luz. Esto de oscurecer la sala siempre conduce a la somnolencia. Y me toca, creo, la ingrata tarea de estar entre esta charla y el almuerzo. De manera que trataremos de hacerlo breve. El tema, si hay o no una guerra comercial, parte por preguntarse qué es una guerra. Y en realidad, el vocablo guerra se utiliza con mucha ligereza. Hay guerra contra la ignorancia, hay guerra contra la droga, hay guerra de todo tipo, guerras comerciales. Pero guerra, en un sentido militar, es algo estrictamente definido. La definición más aceptada de guerra, dada por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, es un conflicto en el cual hay un número importante de bajas. Se ha fijado 1000, podrían ser 600. Guerra Malvinas no llegó a 1000, pero se califica como guerra. Pero en la región, por ejemplo, los enfrentamientos entre Ecuador y Perú no califican como guerra. No hubo cruce de frontera, no hubo intentos de ocupar el territorio de otro país, y el número de bajas fue relativamente bajo. Por lo tanto, en ese caso hablamos de fricciones, de choques fronterizos. India y Pakistán solían tener choques fronterizos bastante gruesos todos los años. Y bueno, morían cientos de personas y nunca nadie habló que tenían una guerra cada año. Por lo tanto, cuando hablamos de guerra, es importante tener en cuenta que la guerra tiene además reglas que son muy distintas de la paz. Es decir, una competencia comercial no es lo mismo que una guerra, porque la guerra como característica tiene el objetivo de doblegar al enemigo, quebrar su voluntad de combate. En la competencia comercial no necesariamente ese es el objetivo, y por lo tanto los métodos a los cuales se recurren son muy distintos. Eso como breve introducción. Hay una pugna comercial, para no usar el concepto de guerra, mayor entre China y Estados Unidos. A mi juicio, es obvio que el presidente Trump, cuando llega con la consigna de América primero, plantea que lo que quiere es restablecer la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos, a la vista, ha ido perdiendo vigencia, todavía es el poder hegemónico, pero en términos relativos ha ido perdiendo vigencia. Y por lo tanto, Trump se propone restablecer esto. Y lo dice en forma súper llana. Dice, mire, nosotros tenemos el mayor gasto militar del mundo. Estados Unidos gasta 700.000 millones de dólares en el último presupuesto militar. Es una fortuna. Estados Unidos gasta casi tanto como todo el resto del mundo junto. Y sin embargo no ganamos la guerra. Estamos entrampados en Afganistán, estamos entrampados en Irak, no podemos resolver ese conflicto. ¿Cómo es posible que con los recursos que tenemos no ganamos la guerra? Entonces, él promete en su campaña, dice, yo les garantizo que cuando yo sea presidente vamos a empezar a ganar la guerra. Hasta ahora ha sido prudente porque no ha iniciado ninguna, por lo tanto hay signo de interrogación. Pero lo mismo plantea en el plano comercial. Dice, están abusando de Estados Unidos. Es decir, durante décadas hay países que fijan reglas y ponen en primer lugar a los chinos, manipulan su divisa, ponen todo tipo de restricciones al ingreso al mercado chino, y ellos, muy bien, muchas gracias, nos están invadiendo. Y hay una cifra que es elocuente. China exporta a Estados Unidos 500.000 millones de dólares al año, y Estados Unidos le vende a China 150.000. Entonces Trump saca la cuenta y dice, no, aquí estamos perdiendo, y dice, las guerras comerciales son buenas y son fáciles de ganar. No sé si recuerdan esa frase.
Pero cuando lo dice, lo que él tiene en mente es que, bueno, si nosotros estamos perdiendo 350.000 millones, o hay un desbalance de 350.000 millones, no va a ser tan difícil ganarle a los chinos. Entonces, lo que él plantea inicialmente es una serie de aranceles a distintos productos, empezando, digamos, con el acero y el aluminio, y dice, partamos con 20.000 millones de dólares. Bueno, le aplican estos aranceles a China, y los chinos dicen, muy bien, nosotros también vamos a aplicar Harley Davidson, las motos y una serie de otros productos agrícolas estadounidenses, también les vamos a aplicar aranceles. Y así han seguido. Entonces Trump dice, no bastó, 50.000 millones de dólares más en aranceles. Los chinos replican la misma vena y Trump dice 200.000 si no llegamos a acuerdo. Y lo que está ocurriendo, más que una guerra, en estos momentos están jugando un póker. Y lo tuyo y dos más. Eso y cuatro más. Y así. Y lo que pretende Trump es negociar. Es decir, él no quiere interrumpir la relación comercial con China. Es decir, eso él lo tiene claro, y lo tienen claro todos los estadounidenses, que esto sería tremendamente negativo, tanto para Estados Unidos como, por cierto, los chinos pierden más. Pero aquí vienen ciertas características políticas que hacen, que a mí, por lo menos, me hacen creer que este conflicto lo van a ganar los chinos a la larga. Primero, porque Estados Unidos, por sus características políticas, y especialmente ahora, es un Estado bastante disfuncional. Cuando digo disfuncional, es un Estado federal en que los distintos estados tienen la cincuentena de estados, cada uno tiene sus intereses. Hay estados agrícolas, hay estados primordialmente industriales, y cada uno tiene un sistema de presión, o como se suele decir, de lobby sobre el poder político, a los cuales los chinos no están sometidos. China es una dictadura unipartidista, muy cohesionada, por lo menos hasta ahora, y tiene una capacidad de resistencia y una ideología de comportamiento que es muy diferente a la estadounidense. Es decir, Estados Unidos se rige por el mercado y cada empresa busca maximizar su lucro, de manera que cuando una empresa o un rubro comienza a perder, inmediatamente presiona a que se modifiquen las leyes o la situación que le está generando el perjuicio. Ese tipo de presiones no las sufre, o no en la misma medida, el gobierno chino. Y segundo, la cultura estadounidense es una cultura muy inmediata, muy de shock. Es decir, el solo hecho que tienen gobiernos de 4 años. En China los gobiernos son de 10 años. O sea, Xi Jinping tiene asegurado 10 años del momento que es nombrado. Y en el caso de él acaba de hacer una reforma constitucional que lo hace permanente, puede quedarse 20 años si quiere. Entonces tiene un horizonte muy distinto. Trump ya está nervioso hoy día porque en noviembre tiene elecciones de midterm, como le llaman, de medio gobierno, es decir, y si le va muy mal en noviembre y pierde el control de las cámaras, ya está cojeando, es decir, como le dicen ellos, es un pato cojo. Ya en noviembre podría ser un pato cojo, y él lo sabe. O sea, comparen la perspectiva de Xi Jinping con la de Trump. Sin embargo, pase lo que pase, y es muy difícil predecir en qué momento van a llegar a un acuerdo. La prognosis que hago es que a los chinos no se le van a doblar las rodillas, o sea, que van a mantener una posición bastante dura y tienen condiciones para mantenerla. Si uno mira los fundamentals, o sea, los elementos básicos de la economía china, no son tan dependientes de Estados Unidos como se podría creer, y este póker podría no dar el resultado en los plazos en que lo requiere el presidente Trump. Si tuviera a lo mejor 10 años para llevar adelante este conflicto en los términos que él quiere, a lo mejor le podría resultar, pero no los tiene. Y la variable tiempo en este tipo de situaciones es absolutamente crucial. Es decir, si uno no planifica los tiempos en política y sobre todo en los conflictos, es decir, es seguro que uno tiene las de perder. Pero
más allá de cómo va a resultar esto ya tiene un efecto inmediato. Y es la incertidumbre. Y si hay algo que los mercados odian, si hay algo que las empresas odian, que los ejércitos odian, es la incertidumbre. Porque la incertidumbre multiplica todos los factores negativos. Y obliga, además, a profundizar los escenarios negativos. Es decir, preparémonos para lo peor. Y lo peor es muy grande. O sea, si hubiera una situación desatada entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos dice, bien, 200.000 millones de dólares, y los chinos, claro, no pueden decir 200.000 millones porque importan solo 150.000, pero uno ve la concatenación que existe entre la industria china y la norteamericana, y finalmente esto llevaría a la parálisis de industrias enormes. Vean ustedes que tiene más autos en China que en Estados Unidos. Que Apple no fabrica ni un solo producto en Estados Unidos, lo fabrica todo en China. Y por lo tanto, ellos quedarían, es decir, enormes industrias quedarían muy afectadas en Estados Unidos. Ni hablar del hecho que China es el principal tenedor de la deuda externa de Estados Unidos. De manera que China podría comenzar a desembarazarse de muchos de los bonos que posee, y eso tendría un efecto económico enorme sobre Estados Unidos. Es decir, si esto realmente se convirtiera en una guerra y hubiera una escalada, bueno, esto no queda en lo comercial, esto va a pasar a lo financiero, y de lo financiero va a pasar a lo político, y quién sabe, de lo político incluso podría pasar a lo militar. Y tenemos puntos de fricción. Estados Unidos le ha advertido a China que no siga adelante con la construcción de bases militares sobre atolones, y señala que eso es una amenaza al libre tráfico aéreo y marítimo. Bueno, no es tan difícil que en algún momento Estados Unidos tome una actitud, China, uno de los dos tome una actitud más agresiva, y un buque de uno u otro país sea afectado, y eso conduzca a enfrentamientos militares que uno sabe cómo empiezan pero nunca sabe cómo terminan. Y esto en un mundo nervioso, tan nervioso que vean lo que pasó esta semana, yo lo encuentro insólito. Es decir, Estados Unidos le dice entra en una escalada por una serie de razones. Bueno, tienen muchos puntos de fricción, pero los últimos, un pastor protestante es encarcelado en Turquía. Estados Unidos dice, libérenlo, en parte por el lobby protestante o evangélico en Estados Unidos. Los turcos dicen, no, nosotros sospechamos que este hombre estuvo conspirando contra nosotros. Estados Unidos va y le aplica aranceles, que tampoco son tan importantes, pero le aplica aranceles a Turquía, el acero y el aluminio, y la lira comienza a desplomarse y pierde cerca del 40% de su valor en una semana. Bueno, está bien, es un problema para Turquía, pero no, la gente empieza a decir, oye, ¿y Argentina? Argentina también está en una situación frágil, acaba de irle 50.000 millones al Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina podría entrar en crisis. Ya pasó una vez que en Turquía comenzó una crisis financiera y rebotó en Argentina, y empiezan a decir, oye, Sudáfrica, y empieza a caer el valor del rand sudafricano e India, y la rupia comienza a bajar. Eso pasó todo en una semana, esta semana. O sea, eso les habla del nerviosismo. Y a propósito, me tenía fascinado las intervenciones anteriores sobre la predicción y la rigurosidad con que se trabajan estos temas. Bueno, en el mundo financiero, pese que hay legiones de gente muy inteligente, apoyadas por software extraordinario, predictivo, sin embargo, subsiste el espíritu de manada, se asusta uno de los animales y todos corren tras él. Entonces empezó el terror con la lira y todo el mundo, tenemos que hacer algo. Y empiezan, no, como digo, todas las demás monedas se empiezan a debilitar. O sea, yo me pregunto cuál es el valor de todos estos programas. Los hay, los he visto,
si al final todo esto es manejado por cuasi adolescentes, los que trabajan en la bolsa, son gente muy joven, perdonen, respeto a las canas, pero que en definitiva carecen de sentido juicio político. Y hoy día, una semana después, dicen, no, si en realidad no era tan grave la situación, ya se tranquilizó, Turquía ha tomado medidas. Y ustedes ven que esta alarma, o sea, el punto que estoy tratando de hacer es cuán difícil es hacer pronósticos. Como decimos los chilenos, nunca se sabe a dónde salta la liebre. Y por más que nos damos ínfula de que controlamos, estos no son ruedas de ferrocarril. Es decir, esto es infinitamente más complejo. ¿Y dónde está la complejidad? Aquí. La mente humana, en definitiva, es muy difícil de predecir y nos asustamos y tenemos comportamientos irracionales y nos hemos preparado toda la vida. Bueno, eso supongo que es el valor del entrenamiento militar. Es decir, prepararse toda la vida para que cuando uno se enfrente a una situación insólita no pierda la cabeza y sepa cómo proceder. Y hay protocolos muy claros de cómo actuar ante todas las circunstancias. Pero en el mundo financiero eso no ha ocurrido y los humanos somos así. Queremos ahorrarnos las pérdidas, queremos ahorrarnos el dolor, nos asustamos y procedemos de formas que no habíamos considerado antes. ¿Cómo afecta todo esto a Chile? Yo creo que la incertidumbre es mala, porque, y lo estamos viendo en la coyuntura, las inversiones no han sido las que se esperaban, el activamiento industrial no es el que se esperaba, y siempre lo que queda en el fondo es incertidumbre. Meto la plata, no meto la plata, ampliamos, no ampliamos, ¿qué va a pasar con la demanda? Bueno, nunca se despejan completamente esas interrogantes, pero vivimos una circunstancia internacional altamente inestable. Hay una serie de conflictos posibles. Creo que estamos en una situación infinitamente mejor a la que estuvimos décadas atrás. Es decir, con el fin de la Guerra Fría se ha disipado prácticamente por completo la posibilidad de una guerra mundial. No hay condiciones, no hay quienes puedan llevar adelante una guerra mundial, no hay una división del mundo en polos como lo teníamos antes, no hay un polo socialista, un polo capitalista. Rusia tiene sus intereses nacionales y puede chocar muy duramente con Estados Unidos o China, pero es por intereses nacionales, no es una propuesta ideológica global sobre el sistema que nos rige. Eso ya pasó y a lo mejor algún día vuelve, pero no hay viso hoy de que esa división pueda ocurrir. Por lo tanto, creo que voy a decir mis últimas palabras famosas. Como analista internacional he aprendido que nunca hay que hacer pronóstico. Piensen ustedes que Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania, 15 días antes de la caída del muro le preguntaron, estaba de visita en Varsovia, y le dicen, canciller, ¿qué cree usted que va a pasar con el muro? Y Kohl le respondió, dijo, nuestros nietos lo verán caer. 15 días antes que se viniera abajo. Y era el canciller de Alemania. Entonces, bueno, uno aprende modestia de todas estas anécdotas, ¿no? Yo creo que esto va a pasar. Yo creo que vamos a ver cuáles son los resultados de las elecciones en noviembre, pero creo que lo que está llevando adelante Trump es una bravata, como muchas de las que la ha hecho, de que no vamos a tener guerra comercial, que las aguas van a volver lentamente a su curso, que los chinos van a hacer algunas concesiones, y hay algunas concesiones que les son muy fáciles. Por ejemplo, China tiene una demanda enorme de hidrocarburos y puede comenzar a comprar gas estadounidense y con eso puede mejorar de una plumada mucho de la balanza comercial. Entonces hay una serie de caminos y yo creo que lo tienen claro, y los que están llevando adelante este conflicto son los más interesados en que no pase a mayores, y por lo tanto creo que no va a pasar a mayores. Y estimada concurrencia, creo que Chile tiene un futuro provisorio. Gracias.